Buen día. Como parte del módulo 3 de la unidad curricular Participación Activa en el Desarrollo Nacional, hablaremos del rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la cooperación y mantenimiento del orden interno y los estados de excepción. Comencemos por definir qué es orden interno. Se considera el conjunto de dispositivos emitidos por los que ejercen el poder o por el gobierno de un estado con el fin de mantener la paz o una situación estable dentro del territorio. Asimismo, al hablar de estado de excepción, tenemos que son circunstancias graves que pueden sucederle a una nación, ya sea desde el punto de vista político, ambiental, territorial, económico, que sean de suma gravedad para todos los habitantes de la misma. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa activamente a la hora de ocurrir un estado de excepción, buscando mantener el orden interno de la nación, sin menoscabar o sin dejar de lado lo que son los derechos humanos y todos aquellos que estén establecidos en las leyes nacionales o en los tratados internacionales vigentes. Para comenzar a hablar del rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la cooperación y el mantenimiento del orden interno, tenemos que revisar el marco legal venezolano, comenzando con su Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 328 indica que una de las funciones básicas de la FAN es la cooperación y el mantenimiento del orden interno. Posteriormente, en su artículo 329, indica que el principal responsable de esto será la Guardia Nacional Bolivariana, como fiel garante del orden interno del país. Continuando con el marco legal venezolano, encontramos que en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su artículo 4, cuando habla de la misión de la FAN, especifica que esta es una de las funciones básicas de la misma. Luego, en el artículo 7 de esta, engloba como tal una función específica y particular que habla sobre la cooperación y mantenimiento del orden interno. Posteriormente, en el artículo 47, en el numeral 21, cuando habla de las funciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o CEOFAN, establece como una de las funciones de este el desarrollar, actualizar y difundir la doctrina militar para garantizar el orden interno de la nación. Posteriormente, en el capítulo número 6, en su sección 5, la cual engloba como tal a la Guardia Nacional Bolivariana, acredita esta como la principal responsable dentro de los componentes de la FAN de la garantización del mantenimiento del orden interno, cooperando a su vez con otros componentes. Sin embargo, engloba como único y vital responsable a la Guardia Nacional Bolivariana. Luego encontramos que en esta ley, a diferencia de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue derogada en el año 2020 para implementar la Ley Constitucional de la FAN, existía cierta diferencia. Esta viene dada motivada a que la anterior ley especificaba como una función de cada componente la cooperación y el mantenimiento del orden interno. Sin embargo, en la ley actual hace responsable al CEOFAN, el cual a la hora de necesitar el apoyo de otro componente para garantizar el orden interno, éste asumiría el control operacional del mismo y designaría quiénes serían los que ejecutarían algún tipo de actividad, sin menoscabar o sin dejar de lado la responsabilidad ya antes mencionada que obtiene la Guardia Nacional Bolivariana. Al estudiar la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, encontramos en su capítulo 3 hablando sobre el estado de conmoción interior, el cual ocurre cuando se implican grandes perturbaciones en el orden interno del país, las cuales logran peligrar la estabilidad institucional del Estado. En este sentido, en el artículo 23 se especifica que una vez decretado el estado de excepción, el presidente de la República podrá ordenar el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como medio esencial para garantizar el orden interno. Cabe destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante su ejecución en un estado de conmoción interior, no puede menoscabar o afectar los derechos humanos de los ciudadanos, ni quebrantar ninguna de las leyes venezolanas, las cuales estipulan los derechos y las garantías de las personas, así como todos aquellos tratados internacionales. Su función va a ser
dirigir o lograr el mantenimiento del orden interno de la nación. De igual forma, encontramos en la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 008610 las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Esta tiene como objeto regular la actuación de la FAN a la hora de garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana, garantizando el Estado democrático y social de derecho y justicia, la protección de los derechos humanos y considerando su medio de actuación dentro de las situaciones que requieran establecerse, el control de multitudes, pensando en garantizar los derechos tanto de los manifestantes como de los miembros de la FAN. Es relevante la organización del personal adiestrado y entrenado, así como equipado en materia de seguridad ciudadana y control del orden público, que puedan ejecutar sus tareas, respetando los derechos humanos y cualquier implicación establecida en la ley. Es por ello que se basa en ciertos principios. El primero de ellos es el respeto y la garantía de los derechos humanos, específicamente el de la vida. El segundo es la ponderación de los derechos humanos y garantías. El tercero es la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El cuarto es la actuación profesional de la FAN. Y el quinto es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Cuando un funcionario no cumple con lo establecido en esta norma, deberá enfrentar lo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, con responsabilidades penales, civiles o administrativas de acuerdo al caso. El uso progresivo y diferenciado de la fuerza se aplicará con el principio de garantizar la vida como valor supremo constitucional y legal, y en función exclusivamente del nivel de resistencia y oposición que manifiesta la persona para impedir, obstaculizar o negar una intervención de la autoridad, disminuyendo la utilización de la fuerza física hasta el momento requerido para lograr la contención efectiva. De esta forma encontramos la escala del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En esta, cada peldaño representa un nivel de resistencia y fuerza que se incrementa, indicando a la izquierda la actitud y conducta de la persona sujeta a un procedimiento bajo la responsabilidad de la FAN, cuando ésta emprenda acciones de control del orden público. La derecha corresponde a la respuesta del funcionario militar, de modo que esta última estará relacionada con la conducta de la persona sujeta al procedimiento. La fuerza a la que se refiere esta normativa se aplica para prevenir, contener, neutralizar y luego hacer descender el nivel de confrontación y resistencia de la persona sujeta al procedimiento. Como un ejemplo podemos encontrar que a la hora de que el infractor ejecute violencia verbal, el funcionario deberá recurrir al diálogo. Por otro lado, si el infractor utiliza violencia de nivel pasivo, el funcionario deberá actuar de una manera suave. Y si en un caso extremo el infractor aplica violencia mortal, el funcionario podrá aplicar potencialmente alguna acción mortal, haciendo lo posible de no atentar contra la vida del infractor. El uso progresivo de la fuerza se efectuará a través de los siguientes criterios. Primero tenemos a la proporcionalidad. Segundo, a la progresividad. Tercero, a la minimización. Cuarto, a la instrumentalidad. Y como quinto y último, a la diferenciación de nivel, debiendo el funcionario ser responsable del análisis de estos criterios, con el fin de tomar la decisión más adecuada que permita garantizar el cumplimiento de esta norma, así como las leyes venezolanas y los tratados internacionales vigentes.